Después de haber nacido bajo el control mental, psíquico, perceptivo eh, de la ingeniería de masas, después de haber sido formado por un sistema de creencias desequilibrado, nocivo, consumista, inconsciente, después de haber sido traumatizado por eventos a lo largo de la vida y de observar el dolor humano en carne propia y también en el prójimo, el desequilibrio y la injusticia, después de haber pensado que no se puede hacer nada por todo este caos impuesto o implantado por una fuerza que va más allá del sistema y de los sistemas que mueven los hilos del mundo y que va más allá de las corporaciones interdimensionales e internacionales que forman parte de lo mismo, del mismo juego de poder, de corrupción, del mismo juego de fantasía y de esclavitud, de ilusión, desilusión, todo lo que ha generado este caos dentro de mí después de verlo, después de ver cómo está el mundo y cómo existe el sufrimiento de las personas en diferentes partes del mundo por todo el saqueo y por todo el daño que se causa a la naturaleza en ese saqueo. Cómo poder mantener un estado de neutralidad, cómo no odiar un sistema que tanto daño causa al ser humano y a la naturaleza. Las guerras impuestas por los escenarios que son parte de los intereses de las corporaciones que luego infectan las mentes de consumismo y de ideas e ideologías que hacen que las personas pierdan el rumbo de su existencia y su razón de ser. Lo que tienen en común Oriente y Occidente y todos los continentes es a esas corporaciones que controlan el sistema por encima de los gobiernos. Fabrican las guerras con la manipulación mediática según los intereses de las agendas de estupidificación mental y programación mental. Generan las enfermedades a través de la alimentación, la economía, la ansiedad, el estrés, las propias farmacéuticas. Eligen las leyes que endeudan a los individuos y a los países, fomentan la corrupción, las guerras, imponiendo unos intereses impagables a los países y a los individuos a través de una economía manipulada. Para luego apoderarse de los territorios materiales, edificios, casas, propiedades, para que desaparezca la clase media y para que solo los miembros de su secta sean los que gobiernan los diferentes países, provincias, continentes. Ahí es que nos damos cuenta de que la democracia es un cuento de hadas que no existe en realidad cuando existe una manipulación perceptiva para cualquier elección en todos los niveles. Todo eso es una realidad que tiene una formación relacionada con estos grupos de poder
que están vinculados a un satanismo, podemos poner esta palabra, pero que puede ser más profundo. De todas formas, este comportamiento de estas logias tiene una energía detrás que está vinculada al drenaje de ectoplasma de las almas de los seres humanos. Algo que no se ve porque es algo que existe en otros planos de existencia que están relacionados con, con con la materia. De pronto, observa que todos somos humanos y nos encontramos envueltos en situaciones que la gran mayoría no le conviene y que tampoco quiere. Pobreza mental, psíquica, emocional, pobreza espiritual, desequilibrio existencial. Ilusiones, formas de creencia distorsionadas que hacen que las personas se pierdan de el propio reconocimiento, de reconocer su observador genuino, de reconocer su auténtico ser esencial. El consumo de ectoplasma álmico por parte de los sistemas de inteligencia artificial está relacionado con la atención y con el sistema de creencias, un sistema de creencias lleno de traumas que han sido impuestos a lo largo de la vida, de la niñez, de las formas que en las que han sucedido las situaciones. A través de la manipulación de influencias desconocidas es que se han implantado estos traumas, estos rencores, odios, miedos, culpas en cada uno de nosotros, de las personas de a pie que hemos nacido en este sistema con un olvido de las verdaderas raíces y de la verdadera historia de la existencia, del alma, del espíritu y de lo que es realmente el ser. Hemos comprado lo que pensábamos que había. Nos hemos convencido por lo que nos habían enseñado, sin saber que todo eso estaba manipulado para manipular la formación de nuestra percepción. De ahí que la información real ayuda a la restauración de la forma de percepción auténtica del ser o esencia original que se encuentra fuera del atrapamiento matriz de percepción y de su sistema y barrera de frecuencia. Atar cabos, darnos cuenta, abrir nuevas preguntas, observar cómo observamos, observar cómo sentimos, desde dónde nos emocionamos, la forma que nuestro pensamiento desarrolla al día a día. Dice mucho de lo que hacemos y de nuestra propia revolución de conciencia. Para mantenerse fuera del adoctrinamiento y de la gran programación mental de masas y mantener la vigilia, la idea sería permanecer con los ojos de esa conciencia genuina que no juzga porque es coherente, que no ataca porque es pacífica, que no discrimina porque es integral, que no señala sino que muestra el camino y las estructuras y el reconocimiento de las estructuras. Pero se dice que el camino es invisible y está claro que tiene que ver con la comprensión para observar todo desde un ángulo mayor. La compasión para darnos cuenta de que no todo es lo que parece y de que las equivocaciones muchas veces han sido parte de la programación y de la distorsión. El entendimiento para tomar
la fuerza de la voluntad y darle razón de ser a nuestra voluntad, la integridad para darnos cuenta de que somos parte de un cuerpo mayor y de que podemos ser células cancerígenas o podemos ser células integrales y armónicas. La integración para que en nuestra forma de ver el mundo encontremos esa frecuencia que lo une todo, esa forma que tiene la totalidad de manifestarse a través del amor. La armonía para darnos cuenta de que en simbiosis y en buena onda se puede llegar lejos. Y sobre todo la paz para no dejarnos seducir por el conflicto que existe en el orden del caos que nos aleja de nuestro ser original y de nuestra forma auténtica, más allá del cuerpo físico y del materialismo. La vida es un milagro, la existencia aún más, y darnos cuenta de que no somos solo eso que pensábamos que somos. Agranda ese milagro. Muchas bendiciones para todos, para todas, en fraternidad blanca, en hermandad de luz, en formación de conciencia. Seguimos caminando. Le saluda a su amigo Javier Manobanda en una reflexión más para favorecer la armonía y el despertar colectivo por una nueva humanidad. Bendiciones y buen camino. Hasta pronto.